Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Eh, Deseándoles, augurándoles una excelente semana en el transcurso de la misma. Vamos a observar un tema que resulta importante, como todos los que están formando parte de la guía metodológica, como de igual manera del sílabo pertinente y correspondiente a la presente asignatura. En ese sentido, como ustedes ya conocen muy bien, vamos a necesitar de manera obligatoria que ustedes participen, ¿no? Ya conocen muy bien que la participación de ustedes es esencial en el desarrollo de la materia, porque incluso tiene una calificación la participación de todos y cada uno de ustedes. Entonces, como yo ya les había manifestado, tienen, eh, tienen que participar de manera activa, ¿sí? ¿Para qué? Para que obviamente esto en lo posterior repercuta en la calificación correspondiente destinada a la actuación en clase o al trabajo de desarrollo de contacto con el docente, como se los he explicado de forma reiterativa. ¿Sí? Sin más, muchachos, vamos a iniciar la clase. Vamos a observar los temas que nos corresponden con la finalidad de cumplir con la guía metodológica y para que ustedes de igual forma puedan seguir asimilando estos conocimientos que resultan tan necesarios en la vida académica universitaria. En este sentido ya es una educación de un carácter superior y por ende es importante que ustedes ya conozcan a mayor profundidad cada uno de estos temas a desarrollar. Dentro de los temas del contenido que vamos a observar en el transcurso de esta semana, nosotros tenemos a la comunicación y vamos a observar de igual forma la lingüística del texto. ¿Sí? En este punto me parece pertinente preguntarles a ustedes eh, qué se les viene a la mente cuando escuchan comunicación. Erika. Es un proceso por el cual las personas podemos expresarnos con otras, dar a conocer nuestros pensamientos, ideas. Ya, muchas gracias. Perfecto. Y con lingüística del texto, ¿qué se les viene a la mente? Oliver, Un diálogo. no. Pero bueno, ya vamos a seguir observando y vamos a seguir desarrollando los temas, ¿no? Dentro del objetivo planificado y planteado para esta semana, eh, vamos a demostrar que comunicación es el proceso mental en el que interactúan el emisor y el receptor para intercambiar las conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado, que como lo vamos a ir observando, resultan elementales para que este tipo de comunicación se produzca de una manera efectiva, completa y concreta. ¿Sí? Y esto a su vez obviamente va a repercutir en este intercambio de datos e información que nos permiten a nosotros de igual manera relacionarnos con nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué más se les viene a la mente cuando ustedes escuchan comunicación? ¿Qué más se les viene a la mente? A ver, Jennifer. Yo considero que sea un intercambio de conocimientos o de ideas
de una persona, del emisor y el receptor. Ya. Jennifer, una pregunta, tú todavía no formas parte de la lista. Sí, eso le iba a comentar también. Lo que pasa es que a mí también tuve otro problema con otros licenciados, pero me dijo el, el ingeniero me dijo que no habría problema, que eso no afectaría mi ¿A ti te dieron asistencia, el algo así. cupo recientemente? ¿Perdón? ¿A ti te dieron el cupo recientemente? Sí, sí, fue recién, en la segunda asignación. Ya, no hay problema ya. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión, su criterio? Lisette. Se podría decir de la comunicación que es un medio por el cual transmitimos información de un ente a otro. Ya. Bueno, sí se podría mencionar también de igual forma, ¿no? En ese sentido. Porque ya vamos a ir observando, sí, ya vamos a ir viendo y profundizando en estos temas que resultan tan importantes para que incluso ustedes puedan mantener una comunicación más adecuada, más apta ya dentro de- de su vida universitaria, incluso social, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos estos conocimientos que, como les había manifestado, vamos a realizar simplemente un refuerzo, porque ustedes ya los deben conocer, ¿sí? Entonces, vamos a seguir avanzando. La comunicación. La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. ¿Por qué será un generador básico de la sociabilidad? Eric, Porque es el objeto. porque es que, Que nos, porque nos permite, o sea, compartir con las demás personas. ya, ¿por qué más será un elemento básico generador de la sociabilidad? A ver, porque es el que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, ¿cierto? Con nuestros pares que nos rodean o que de igual manera se desarrollan o habitan en el mismo ambiente en el cual nosotros lo hacemos, ¿sí? Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. En este sentido debemos tener claro algo, ¿sí? Sí saben ustedes que los seres humanos por naturaleza somos sociables, perdón. Por eso nosotros de manera natural buscamos relacionarnos con las personas que de igual manera forman parte de nuestro entorno. Entonces, por ello mismo, incluso promueve una convivencia ordenada, pacífica, porque la comunicación es el medio por el cual nosotros nos damos a entender con los demás grupos que forman parte de nuestra sociedad. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por ello resulta tan elemental la comunicación. Imagínense si nosotros no pudiéramos comunicarnos, viviéramos en un caos, ¿no? Porque cada quien hiciera lo que considera pertinente a favor suyo, pero sin tomar en cuenta a los demás, ¿sí? La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad. Es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. ¿Cuál es el medio básico o las bases de inicios de la escritura? A ver, Los jeroglíficos, ya por ahí más o menos. signos, Los pictogramas.
¿sí? ¿Qué son estos pictogramas? Y han visto ustedes tal vez programas educativos o de información como en Nat Geo, en Discovery, en History, que el ser humano en sus inicios realizaba dibujos en las cuevas, ¿no? En los cuales reflejaba su entorno, su convivencia, su medio de vida, cómo subsistían, ¿sí? Porque incluso en esos dibujitos dejaban plasmados los animales que cazaban, cómo sembraban, cómo convivían. Y esos son los primeros indicios de escritura que existen de la humanidad, ¿sí? Por ello, es que nosotros incluso hemos llegado a comprender sus medios de vida a través del tiempo, ¿sí? Porque imagínense, si nosotros no hubiésemos tenido estos dibujos, estos pictogramas, nosotros desconociéramos totalmente cómo habitaba el hombre en la antigüedad, ¿sí o no? Nosotros no tuviésemos ningún tipo de conocimiento o de indicios, por lo menos en la cual el hombre habitaba el mundo o cómo se desenvolvía en él, ¿sí? Por ello resulta importante. ¿Y a qué se referirá aquí con un sistema con signos, un medio de signos? ¿A qué se referirá esto con un medio de signos? Me pongo actuación al que me responda. ¿Qué será? ¿Por qué hablará de un medio de signos? ¿Qué son las letras? Signos. Ah, ya, entonces, ¿no es cierto? En ese sentido, tienen que irse percatando ustedes de lo que van manifestando en la clase, ¿no? Bueno, entonces, por ello mismo se establece un sistema de signos que vienen a ser las letras, en este sentido, nuestro abecedario. Si nosotros no tuviéramos el abecedario, ¿podrían escribir ustedes mensajes o podrían comunicarse de forma escrita? No. No, no es No. cierto. Entonces, por ello es un sistema de signos visuales que nos permiten a nosotros realizar esta intercomunicación, ¿sí? Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a escribir palabras y oraciones que permiten la materialización inteligible del mensaje. Es decir, estos signos son los que nos van a permitir a nosotros comunicarnos con los demás. Si no contáramos con estos signos, ¿cómo nos vamos a comunicar? Sí, esto es lo que nos permite a nosotros que tengamos este medio de comunicación tan necesario que incluso ahora en la actualidad, aunque bueno, me parece mucho mejor la interacción humana, pero tenemos aplicaciones tecnológicas como el WhatsApp, que ahora incluso la gente más convive por medio de estos medios y de forma escrita que de forma presencial o personal, ¿sí o no? Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta. Por eso resulta importante que vayamos analizando cada uno de estos puntos que forman parte de información necesaria para que ustedes puedan tener un buen desenvolvimiento dentro de su carrera universitaria. Dentro de ello, nosotros tenemos los principios de la comunicación, ¿sí? En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende. ¿Por qué será esto? ¿Por qué en una comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende? Heiner,
porque el emisor explica de una manera clara lo que quiere transmitir. Perfecto, exactamente, Kenyo, muy bien. Correcto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos en cuenta que cuando desarrollamos o estructuramos la información, las oraciones del mensaje de forma correcta o adecuada, va a ser de igual manera comprensible para el receptor, ¿sí? Es decir, el emisor va a tener la certeza de que su mensaje fue comprendido en la forma y en la manera en la cual él buscaba, ¿sí? En la comunicación en general y en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor quiere decir, ¿sí? Entonces, prácticamente esto tiene relación con lo que nos acaba de manifestar Kenia, que cuando nosotros nos comunicamos de una forma correcta, adecuada, estructurada, nosotros vamos a poder tener la capacidad de transmitir el mensaje de forma transparente, comprensible, y el receptor también va a recibir el mensaje de la misma manera, sin que existan interrupciones, equivocaciones o dudas en el mensaje. Cuando el receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, posiblemente la causa está en la falta de claridad por parte del emisor. ¿Sí? Entonces, si nosotros no elaboramos o no nos comunicamos de una forma correcta, obviamente no vamos a comprender lo que nos manifiesta. Yo creo que la vez anterior ya les puse un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo perro, casa, montaña? ¿Me entienden algo? Obviamente que no. Y si les digo, el perro está en la casa de la montaña, ya es un mensaje que es comprensible y que va a tener el entendimiento necesario para que tanto el emisor tenga la certeza de que su mensaje ha sido comprendido como lo que está entendiendo y lo que está comprendiendo el receptor. ¿Sí? Entonces, miren, resulta importante que nosotros sepamos estructurar las oraciones, los mensajes de forma correcta y adecuada. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queremos obtener. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que les mande una tarea de 10 hojas para el día de mañana? ¿Qué me dirían? No. No. Ya, perfecto. Entonces, sí se dan cuenta que acabamos de tener un intercambio de información y yo de ustedes receptaron lo que yo estaba manifestando y me dieron una contestación en base a dicho mensaje. ¿Sí? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se produce el intercambio de información y obviamente nosotros direccionando a la respuesta que deseamos obtener del receptor, ¿sí? Entonces aquí es un intercambio de información bilateral porque no simplemente están recibiendo un mensaje, sino que ustedes están dando una contestación a dicho mensaje, ¿sí? Y eso permite que la comunicación se desarrolle de una manera completa, de una manera correcta y de una manera adecuada. Dentro de los elementos, tipos y niveles de la comunicación, tenemos nosotros ciertos elementos que resultan importantísimos. Miren, en el circuito de la comunicación intervienen varios elementos tales como emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto, retroalimentación y ruido. Desarrollaremos el concepto de cada uno de ellos para su mayor comprensión, ¿sí? Entonces, miren, tenemos estos elementos que resultan esenciales para que exista una comunicación completa y una comunicación adecuada. Vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿no? Emisor. La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor
persona u organización, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo, adecuarlo y vincularlo con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir, ¿sí? Es decir, emitir el mensaje. ¿A qué se referirá con esto de codificar? ¿A qué se referirá con esto de codificar? Eric, En crear el mensaje. ya un poco más profundo es, ¿a qué se eh, referirá? Adrián, Tal vez en poderle modificar algunas ideas para que queden más específico a lo que está tratando de decir el emisor y para que así pueda entender el receptor, quizás. exactamente, ¿no es cierto? Nosotros somos los que vamos a estructurar el mensaje. Si yo uno letras, ¿qué conformo? Si yo uno dos letras, ¿qué puedo llegar a conformar? Una palabra. Puede ser una palabra, pero empecemos por sílabas, ¿no es cierto? Entonces, miren, el conjunto de sílabas va a formar palabras, el conjunto de palabras va a formar oraciones, el conjunto de oraciones va a formar yo qué sé, párrafos, páginas, incluso hasta libros completos, ¿sí? Es por ello que nosotros vamos, el emisor va a encargarse de ir codificando este mensaje de forma correcta y de forma adecuada, con la finalidad de que pueda ser comprendido, ¿sí? Es decir, el emisor es la persona que va a encargarse de estructurar este mensaje para que pueda ser comprendido, entendido, recibido de la forma correcta y adecuada, ¿sí? La codificación del sistema de signos, o también llamada lengua natural o lengua 1, se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya que tiene que viajar hasta llegar al receptor. Justamente con el ejemplo que yo les acabé de dar, ¿no? Si nosotros no estructuramos el mensaje o la oración de una manera correcta o adecuada, no vamos a comprender dicho mensaje y resultaría una comunicación fallida al momento de transmitir este tipo de datos o de información a alguien más, ¿sí? Entonces, eso es el emisor incluso es aquel que estructura y codifica este sistema de signos para que sean comprensibles, ¿sí? Receptor. El receptor, persona u organización, emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. ¿A qué se referirá esto de decodificación? Traducir el mensaje. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? En entender, en poder trasladar este mensaje de una manera comprensible, ¿sí? Por eso aquí nos habla de codificación, organización y comprensión del mensaje, porque es la persona que va a recibir este mensaje y va a tener que comprenderlo, entenderlo y de igual manera decodificarlo para que no exista ningún tipo de confusión o de mensaje erróneo o fallido, ¿sí? Existen dos clases de receptor, el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda solo en recibir el mensaje, ¿sí? Es decir, si ustedes simplemente me escuchan a mí en este momento, serían receptores pasivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos nosotros el activo o perceptor, que es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor. Realiza el proceso de codificación y de nueva codificación para dar su respuesta, transformándose en emisor al producirse una retroalimentación. Es justamente como lo que acaba de hacer Oliver hace un momento, ¿no?
Yo realicé una pregunta y él me dio una contestación. Y si se dan cuenta, lo interesante, que Oliver no simplemente fue receptor, sino que se convirtió en emisor cuando existió esta retroalimentación y fue él quien volvió a codificar una información y la transmitió a mi persona. ¿Sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. El sistema lengua natural o lengua, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos que es la lengua o el idioma que se emplea para que pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existirá comprensión. Es indispensable que entre los dos elementos de la comunicación, el emisor y el receptor, exista la misma lengua. Por el mismo hecho de que no vamos a comprender. Si Lisette viene y me habla en chino, yo no voy a entender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo debería conocer chino para poder entender el mensaje que me está transmitiendo Lisette, ¿sí? Entonces, tanto el receptor como el emisor como el receptor necesitan tener la misma lengua natural para que dicho mensaje sea comprendido y pueda ser decodificado de una manera correcta y adecuada. ¿Sí? El código. Los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que componen los sistemas y de una manera adecuada para que se comprenda con el receptor. Caso contrario, la comunicación sería inútil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, como el ejemplo que les di, si yo les digo perro, casa, montaña, ustedes no me van a entender. Obviamente tengo que seguir las reglas debidamente estructuradas para que nosotros podamos desarrollar una comunicación apta y adecuada, ¿sí? Podemos ver el manejo del código, que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso. Pues, si un técnico de fútbol emplea un código para enviar un mensaje a sus jugadores, ellos a su vez deben estar familiarizados con el sistema que usa para comprender las instrucciones. Del mismo modo en ajedrez, en la marina, entre otros ejemplos. Aquí viene un punto importante. ¿Quién me da un ejemplo de este tipo de códigos? A ver. ¿Quién me da un ejemplo de este tipo de códigos? Y es facilito. ¿Quién se gana una actuación? ¿Cuál será un ejemplo de este tipo de código? Y de hecho, eso es algo tan cotidiano que está en nuestros días de manera permanente que por lo general nosotros casi creo que todos los días les vemos. Nadie. Tienen que analizar más, muchachos. Tienen que estar más pendientes. Les pongo un ejemplo. ¿Se han escuchado ustedes cómo se comunican los taxistas? Si ustedes no conocen los códigos con los cuales ellos se comunican, no van a entender los mensajes, ¿sí? Yo qué sé, yo pongo un ejemplo al azar, les digo 415, ya. Ellos ya saben a lo que se refiere, ¿sí? Pero yo al menos en lo particular desconozco, entonces no entiendo. Por ende, obviamente para que exista una comprensión, deben conocer este tipo de códigos que permiten a su vez que exista esta conexión entre el emisor y el receptor para poder entender el mensaje. ¿Sí? Mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. ¿Sí? Es un conjunto de ideas, de experiencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor y que deben estar codificadas de una manera correcta
para que el receptor lo pueda entender por medio de la decodificación, ¿sí? Justamente lo que estábamos hablando, este mensaje, es esta información, ¿sí? Ya el mensaje son estos datos que han sido debidamente estructurados sobre algún tema en particular, que pueden ser ideas, experiencias, sentimientos, como lo que es a la lámina, que van a ser codificadas de esta manera adecuada, siguiendo las reglas características propias de nuestra gramática, de nuestra forma de comunicarnos de forma oral, ¿sí? Y en la cual nosotros vamos a enviar el mensaje y va a ser obviamente decodificado por el receptor, ¿sí? Por ello son las cosas que decimos, escribimos, dependiendo del canal que usemos, ¿sí? Entonces, de este es el mensaje, de este contenido, de esta información, son estos datos ya debidamente estructurados. ¿Cuál es el canal? El canal es el espacio por donde se transmite el mensaje o información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, también se llama también medio, ¿sí? Pueden sumarse otros ejemplos como las conversaciones por medio de la web, teléfonos y otros artículos electrónicos como el chat, videoconferencias y llamadas por celular. Entonces, el canal, ¿qué es el canal en sí? El canal es este medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí? Como ya podemos observar, tenemos varios canales que podemos usar para poder transmitir esta información, ¿sí? Tenemos ya varios canales que nos van a servir de sustento o como vía para que nosotros podamos intercambiar estos datos, estos contenidos, como pueden ser de forma oral o de forma escrita. Pueden ser presenciales, como pueden ser virtuales ahora con la actualidad, ¿sí? Pueden ser por medio de entablar una conversación, o puede ser incluso de forma escrita por una carta, ¿sí? Estos son los canales, son los medios que nosotros utilizamos para podernos comunicar con los demás. Contexto. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática, que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores. No es el lugar, sino la situación comunicativa, ¿sí? ¿Cuál será un contexto si yo les encuentro a dos personas que se están gritando en la calle? ¿Cuál será el contexto? Que tuvieron una La discusión. pelea. Exactamente, Jenny. Exactamente. Exactamente. Muy bien, Jenny. Es por ello, ¿no es cierto?, que el contexto a nosotros incluso nos permite observar la situación en la cual se está desarrollando esta comunicación, ¿sí? Retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación. Una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, este se convierte en emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. ¿Por qué? Porque si ustedes, si bien es cierto, reciben un mensaje, lo comprenden, lo decodifican, dan una respuesta, ¿sí? Ustedes están dando una contestación. Y por ende, si ustedes tal vez están dando una contestación, depende del contenido del mensaje, ustedes van a tener otra respuesta, ¿sí? Y por ende, por este tipo de situaciones, esta comunicación puede convertirse en infinita o puede perdurar durante el transcurso de tiempo que ustedes consideren necesario. A esto nos referimos con la retroalimentación. Los ruidos.
Los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación, desde un celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos. Recordemos que no todo ruido es sonoro, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto de los ruidos? Ustedes, tal vez, no sé si han estado en alguna carretera por la cual sea muy transitada y escuchan la bulla que producen los vehículos y están conversando con otra persona y justo ese momento pasa un tráiler al lado suyo. ¿Lo comprenden? ¿Entienden el mensaje de forma correcta? No se los permite oír, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está interfiriendo en la comunicación y por ende, por el mismo sentido, no van a poder entender de forma completa el mensaje emitido por el emisor, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta todos estos elementos al momento de comunicar, ¿sí? Por el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí. Muchas gracias.